y aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sabes, es increíble que aún algunos ateos, por escritos no religiosos, creen en el Jesús histórico. Muchas otras personas, cuando llega esta temporada que llamamos Semana Santa, creen en el Jesús religioso. Otras personas más filosóficas y todo, creen en el Jesús social, en el que hizo buenas obras, en el que hizo caridades y toda esa clase de cosas. Pero todos nosotros los que estamos aquí no creemos en un Jesús histórico, no creemos en un Jesús religioso, no creemos en un Jesús social, creemos en un Jesús resucitado y sentado a la diestra de Dios. Y de hecho, los primeros cristianos, una de las cosas que predicaban con gran fervor era el de Cristo resucitado. De hecho, el argumento apologético, la apologética es esta parte de la teología que defiende la fe. El argumento apologético es que Jesús realmente resucitó porque los discípulos no hubieran dado su vida por algo que no fuera real. ¿Quién muere por una fantasía, por un cuento o por una farsa? Nadie. Así que el hecho de que estos primeros apóstoles y estos primeros cristianos estuvieran dispuestos a ser quemados vivos, a ser comidos por leones, a ser asesinados y apedreados como mártires, demuestra que la resurrección de Cristo fue un hecho que los marcó tan profundamente que todo el miedo a la muerte se les desapareció. Por eso Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Digan conmigo: testimonio de la resurrección. Dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabes algo? Yo decía el viernes, nuestra responsabilidad como pastores y creyentes es anunciar y proclamar. La de Dios es respaldar su palabra con señales y con milagros. Así que cuando estos primeros cristianos anunciaban al Cristo resucitado, dice que la gracia de Dios se movía por todo ese lugar. Hoy, a medida que yo predico acerca de la resurrección, la gracia de Dios te va a tocar. Vas a sentir unas ganas de llorar ahí sentado y no vas a saber por qué. Yo te digo por qué. Porque el Espíritu Santo va a descender sobre ti. La máxima de nuestra fe es la resurrección. Muchos predicadores hablaron, otros muchos profetizaron, otros, incluso engañadores, hicieron milagros. Pero hay una cosa que distingue a Jesús, que solo Él se levantó de entre los muertos. Dice aquel rapero: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de todos los líderes de sectas antiguas o modernas están sus huesos. Solo hay una tumba vacía, y esa es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto me encanta porque el mismo Espíritu que levantó de la muerte a Jesús es el mismo Espíritu que le puede dar vida a todo lo que está muerto en tu vida, a todo lo que está muerto en tu familia, a todo lo que está muerto en tu matrimonio, a todo lo que está muerto en tu salud, en tus finanzas. El mismo Espíritu que obró el milagro de la resurrección, el mismo Espíritu que obró en el cuerpo de Jesús y lo levantó, es el mismo Espíritu que hoy te va a vivificar. El poder de la resurrección. Si pudiéramos sintetizar en una palabra el poder de la resurrección, podríamos utilizar la palabra avivamiento. Digan conmigo: avivamiento. No, pero dilo con avivamiento. Di avivamiento.
¿Qué es lo que le pasó a esta iglesia hace 15 días o 17 días? Avivamiento. El mismo espíritu que levantó a Jesús fue el mismo espíritu que sopló, y cosas sobrenaturales comenzaron a suceder. Avivamiento es darle vida a lo que estaba muerto, y eso es lo que hoy va a suceder. Gente que andaba apagada, hoy el Espíritu Santo te va a llenar. Matrimonios que estaban ya a punto de tronar, el Espíritu Santo te va a caer. No necesitas solo un viaje a Cancún y otra luna de miel, necesitas un toque de la presencia de Dios. Gente que ya andaba tirando la toalla, el Espíritu Santo les va a dar vida. Porque en primer lugar quiero decirte esto: la resurrección es una evidencia de su superioridad. Efesios capítulo 1, verso 19 al 21 dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según escucha esto, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Toda la capacidad celestial se manifestó en la resurrección de Cristo. Hay 4 palabras en el original para describir lo que sucedió cuando el Espíritu de Dios se movió. Una de esas palabras es poder, que en el original es dunamis. Digan conmigo, dunamis, que significa dinamita, significa capacidad sobrenatural, y es cuando Dios altera el orden natural de las cosas. Cuando Dios altera el orden natural de las cosas. En lo natural, quizá el médico dijo: ya no hay nada que hacer. Pero Dios dice: voy a manifestar mi poder, voy a alterar el orden natural de las cosas, y el que estaba a punto de morir vivirá. La lógica decía: ya de esta quiebra financiera no se levanta, pero el poder altera el orden natural de las cosas. Otra de las capacidades divinas que operó es en la palabra original energía, que significa operación. Y es un impulso para ejecutar determinada acción. El Espíritu Santo nos impulsa. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo nos impulsa, nos saca del estancamiento, nos lleva a otro nivel. Otra palabra es más o menos así, espero pronunciarla bien, pero es como issues, que significa dominio, que quiere decir gobierno, autoridad legítima. Jesús no solo tiene el poder, Jesús tiene la autoridad. El diablo también tiene poder, pero él no tiene autoridad, porque esa autoridad Jesucristo se la arrebató en la cruz y se la arrebató con su resurrección. Ahora, otra palabra es kratos. Digan conmigo, kratos, que significa fuerza, manifestación, evidencia. Digan conmigo, evidencia. Cuando Dios se mueve y su Espíritu te toca, hay evidencia. Hay evidencia en tu cuerpo, hay evidencia en tu manera de hablar, hay evidencia en tu manera de pensar. No eres el mismo, no eres la misma, porque es la transformación, la evidencia de que no fue una emoción, que fue un encuentro con la gloria de Dios. Una persona nos escribió por el Face: no, es que esas reuniones tan emocionales. Le dije: es que no es una emoción. Es que la transformación es la evidencia de que esto fue más que una emoción. Aunque hay muchas emociones durante una reunión, la transformación es la evidencia de que no fue el hombre, que fue el Espíritu de Dios. Porque esa transformación libera adictos, esa transformación salva personas, sana enfermos, liberta oprimidos. Eso no lo pueden hacer las emociones. La emoción, el efecto de la emoción dura un par de horas o a lo mucho un par de días, pero las transformaciones radicales que provoca el Espíritu Santo duran para toda la vida. Por eso dice: si alguno está en Cristo, es hecho una nueva criatura. ¿Sabes algo? La resurrección
Es lo que hace el poder de la resurrección. Demuestra la superioridad de la fe que nosotros tenemos. Fue la resurrección la que confirmó, escucha esto, que Jesús era quien decía ser. Dice Romanos capítulo 1 verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por su resurrección Jesús confirmó que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, también en ti va a operar el poder de la resurrección. Ahora, la resurrección también es un poder que venció a la muerte. Levanta tus dos manos bien en alto, bien en alto, toda la iglesia, y di conmigo: la resurrección es un poder que venció a la muerte. Dile una vez más: la resurrección es un poder que venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice Apocalipsis 20, verso 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Atención acá, porque la Escritura enseña que la muerte es una personalidad espiritual que se mueve en la atmósfera satánica. Y la Escritura dice que la muerte, esa personalidad espiritual, será juzgada en el día final y será lanzada al lago de fuego. Lo acabamos de leer. Esa personalidad espiritual que la Biblia llama muerte tiene poder y tiene una esfera de influencia. Y de hecho es impactante y a la vez triste que México, a nivel global, es el principal país donde se adora la muerte. El culto a la muerte es una realidad latente en las calles de este país, pero eso va a cambiar. Porque cuando los cristianos entendemos el poder de la resurrección, nosotros podemos decirle a las personas: ¿por qué adoras a la muerte si mi Cristo resucitado ya la venció? Nosotros estábamos en una playa y estábamos ahí, Aarón, Pablo y yo. Había un hombre ahí metido. El Señor nos puso a evangelizarlo. Cuando le decimos: ¿quieres hacer la oración de entrega a Cristo? Él dice: no sé si mi niña se vaya a enojar. Y yo la verdad me saqué de donde, dije: ¿cuál niña? Y cuando le veo la cadena que traía, era un devoto a la muerte. Porque esa de santa no tiene nada. Era un devoto a la muerte. Aún así él dijo: yo quiero hacer la oración. Hizo la oración y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y al final Dios me puso a decirle algo y le dije: mira, yo sé de lo que tú eres devoto y de lo que eres adorador. Y yo sé también que esa personalidad que tú adoras hace milagros, sí, pero esos milagros tú los pagas con tu propia vida. El Cristo que yo te acabo de presentar no te va a hacer pagar los milagros y las bendiciones con tu propia vida, porque Él con su vida ya las pagó en la cruz del Calvario. Muchos la adoran, otros la veneran, muchos la siguen, pero solo uno la venció. Su nombre es sobre todo nombre: Jesucristo. Dios no te va a cobrar nada por hacerte un milagro, es por gracia. Dios no te va a pedir nada, sino una sola cosa: oír con fe y creer. Así que dice en Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Levanta tus manos y di conmigo: más gracias, y lo fuerte, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden celebrar esa victoria? Digan conmigo: Jesús venció a la muerte. Aún así tú y yo nos vamos a morir. Él venció la muerte, pero tú y yo nos vamos a morir. Pero la Biblia dice esto, Primera de Corintios 15:21: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que dile al que está a tu lado: nos vamos a morir, pero Jesús nos va a resucitar. Ay, no, pastor, esta mujer me la va a resucitar. No. Vamos a resucitar y vamos a ser revestidos de un cuerpo glorificado que ya no se enferma, que ya no sufre dolor, y vamos a vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. Dice Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Jesús le dice a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Él destruyó lo que nos quería destruir y lo acabó para siempre. Dice: destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la muerte tiene poder, sí, pero Jesús tiene algo más que poder. Él tiene autoridad legítima. Por eso dice el escritor de Efesios: un nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra, de los que están debajo de la tierra. El nombre de Jesús. Ese domingo, el poder de resurrección, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, me habló y me dijo: voy a desalojar el espíritu de muerte de la congregación. Gente que en su familia han sufrido muertes prematuras, gente que ha muerto repentinamente en accidente, y es algo repetitivo que ya suena más a maldición generacional que accidentes. Gente que trae un linaje y una herencia genética de cáncer, de alta presión, de enfermedad. Hoy el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos va a desalojar el espíritu de muerte. Vivirás y no morirás para contar las obras del Señor. No sé si alguien me escuchó, pero vivirás. Quiero casi cerrar con esto para comenzar a orar. La resurrección es un poder que opera en el ahora. Levanta tus dos manos en alto y di conmigo: la resurrección es un poder que opera en el ahora. Cuando Lázaro murió, mandaron llamar a Jesús. Y Jesús llegó cuando él sabía que tenía que llegar, porque Dios nunca llega tarde. Pero Marta, como buena mujer, quería hasta mandar al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas hermosas mujeres hay aquí? Dicen: mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y dice un hombre: en mi casa yo hago lo que se me da mi gana, yo hago lo que quiero. Así que, esposa, si me voy a barrer, si me voy a trapear, si me voy a lavar, si me voy a planchar. Y llegó Jesús ahí con Marta, y Marta le dice: ay, Señor, si hubiera llegado antes. Esa como que sacó la canción como la de Te hubiera sido antes. Esta versión era si hubieras llegado antes. Si hubieras llegado antes, mi hermano no se hubiera muerto. Quería decirle a Jesús cómo, cuándo y dónde.
pero Jesús sabe cuándo llegar, y en este domingo va a ser en un de repente. Y empieza una conversación, y Jesús le dice en Juan 11:23: tu hermano resucitará. Y Marta dice algo que es la postura de muchos cristianos con respecto a la resurrección, y dice: yo sé que resucitará, verso 24, en el día postrero. Ella conocía la doctrina, la enseñanza de la resurrección. Ella sabía que en el día final su hermano iba a resucitar, pero Jesús le dijo: no es para mañana, es hoy. Digan conmigo: es hoy. O dilo más fuerte: es hoy. Y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No le dijo: yo fui, no le dijo: yo seré, le dijo: yo soy. Digan conmigo: yo soy. Dilo más fuerte: yo soy. No es mañana, no es pasado, no fue ayer, es hoy, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús te levantará. Es hoy. Es hoy el día de tu milagro. Es hoy el día de tu salvación. Es hoy el día de tu transformación. Es hoy el día donde el Señor quiere hacer algo poderoso en tu vida. Hechos 17, verso 18 dice: y algunos filósofos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Las cosas de Dios son locas. Las cosas de Dios exceden toda la razón, pero exactamente es así. No es por lógica, es por fe que se recibe al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Espíritu te va a sanar, el mismo Espíritu te va a liberar, el mismo Espíritu te va a bautizar. Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice 1 Corintios 12, 4 en adelante: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿qué dice ahí? Es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.